Lucas capítulo 22. Ya estamos allá, ¿verdad? Verso 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras tú nos muestras tu naturaleza, tú nos muestras, Señor, tu corazón, tú nos revelas el propósito que tienes para con nosotros. Gracias, mi Dios, y oramos en este momento para que nuestros entendimientos, Señor, sean abiertos y podamos recibir esta palabra, esta semilla, y que ella pueda fructificar conforme al propósito que ha sido desatada, ha sido enviada por ti, Señor. Bendigo a cada persona, cada familia, cada hombre, cada mujer en este lugar, y declaro por tu palabra, Señor, que toda mentira que haya sido sembrada en las mentes de tus hijos, en los corazones de los que están aquí presentes, por el poder de tu palabra, Señor, y la unción de tu Santo Espíritu, toda mentira es desarraigada en estos momentos, y declaramos, Señor, que tú estableces en nosotros aquello que estuvo en ti desde antes de la fundación del mundo, y es que nosotros seamos un reflejo de tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los personajes, ¿verdad?, de los hombres, si podemos llamarle así, de los hombres que acompañaron a Jesús, más controversiales, es el apóstol Pedro. Si no es el más, es uno de los más controversiales, ¿verdad? Controversiales por la personalidad que él tenía. ¿Cuántos aquí saben que cuando Dios nos llama, Dios está interesado en transformar el carácter nuestro, pero nuestra personalidad Él la deja? Voy a repetirte esto. Cuando venimos a Él, Él transforma el carácter, pero nuestra personalidad la deja. La personalidad, a veces entendemos que cuando venimos al Señor, y eso lo vemos en algunos lugares, y eso es lo que trae la religiosidad también, y es que piensa que cuando tú vienes al Señor tenemos que ser como clones, tenemos todos que caminar de la misma forma. Óyeme, yo quiero decirte algo: si tú eres una persona hiperactiva, no pretendas que tú camines. Yo no puedo pretender que tú camines a la velocidad de una persona que es más lento, ¿verdad? Esa es tu personalidad. Hay personas cuya personalidad, dicen por ahí, ¿verdad?, puede ser sanguínea. Esa persona que tú ves que tienen de manera intrínseca lo que es liderazgo. Tú ves que son personas espontáneas, son personas que llegan a un lugar y se hacen dueños de la fiesta. Sin embargo, hay otras personas que, como dicen por ahí los estudiosos de la conducta, son flemáticos, son aquellas personas que son más tranquilos, más piensan más las cosas, más comedidas. No estamos hablando de que el flemático es más sabio o es mejor que el sanguíneo o que el colérico. El colérico es aquel que tiene un temperamento explosivo. Yo no estoy hablando de psicología, porque lamentablemente hay muchas iglesias o muchos hombres, y voy a decir hombres y no iglesia, porque nosotros podemos caer en eso en un momento determinado. Dios nos libre, ¿verdad? Por eso dice la palabra, que un paréntesis aquí: el que quiere estar firme, mire que no caiga. Dios libre que este púlpito sea usado para psicología de la que saben a qué me refiero, ¿verdad? Que trata de modificar al hombre, pero no es la psicología que transforma al hombre, es el poder del Espíritu Santo. La psicología puede ser una herramienta,
pero no es la herramienta. Amén. Pero el tema es que muchas veces tendemos a juzgar y a etiquetar las personas por su forma de ser. El apóstol Pedro tenía un temperamento muy peculiar, y era una persona, como dirán los estudiantes de la conducta, era un hombre sanguíneo, pero a la vez era colérico. Era el tipo que Jesús hacía una pregunta y que respondía era él. Jesús caminaba sobre las aguas, había temor entre los discípulos, y quien desafió para saber si era Jesús para dar el primer paso era él. Cuando vinieron a tomar presos a Jesús, quien sacó la espada, porque estaba armado incluso, y quiso arrancarle la cabeza a uno de los soldados, le arrancó la oreja. Él tiró la cabeza, para que le llevó la oreja solamente, pero fue la cabeza que le tiró. Fue Pedro. Ese era el apóstol Pedro. Interesante que Jesús, momento antes de ser entregado y estando con los discípulos, le llama a Pedro aparte. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y quiero detenerme unos minutos en esta parte. Lo primero es que vemos que Satanás tuvo que pedir autorización. Tuvo que pedir autorización para zarandear al apóstol Pedro. Y tenemos que entender el concepto de lo que es el zarandeo. Y quiero decir algo: cuando entendemos lo que significa zarandear como a trigo, que lo que conocen de esto podrán confirmar lo que voy a decir ahora. Cuando el trigo es cosechado, viene con cáscara, es sucio, y el trigo es colocado en una plataforma, en un lugar firme, y es colocado entonces sobre el trigo o una piedra redonda bien pesada para que ejerza una presión sobre el trigo, y esa presión hace que la cáscara salga. Estoy hablando de tiempo rudimentario, ¿verdad? O con los animales pisaban, los bueyes pisaban el trigo para que la cáscara fuera rota. Luego el trigo era cogido y en un campo abierto se lanzaba, se hacía como si fuera un sedazo, se lanzaba para que el viento se llevara todo lo que era ligero. La cáscara, lo que quedaba de la cáscara, era llevado por el viento, y lo que caía era lo que era la sustancia en sí, el trigo en sí. Y entonces lo que quedaba, eso es lo que era útil. Hay algo interesante cuando Jesús habla a Pedro. Jesús le dice: yo estoy orando para que tu fe no falte, para que cuando después de, porque iba a caer, en el zarandeo Pedro iba a caer, pero después de que te levantes, tú tengas la fe suficiente para que cumpla el propósito. Lo que vamos a ver en los próximos 20 minutos, 25 minutos, que vamos a estar estableciendo esta palabra, es que quizás hay algunas personas en este lugar que están siendo zarandeados o que han sido zarandeados. Y eso no significa que haya sido un abandono de parte de Dios a tu vida, sino que si esa presión era ejercida sobre ti, y esa cáscara, esa basura que todavía estaba delante de ti, que te rodeaba, iba a estorbar al propósito de Dios sobre tu vida. Esa presión no era para destruir, era para purificar. En pocas palabras, por cuanto nuestro Dios es Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Satanás es tan tonto que cuando él piensa que está destruyéndonos, él simplemente está siendo un colaborador inconscientemente de la obra de Dios. Lo que Faraón hizo cuando el corazón de Faraón fue endurecido por Dios, si el corazón del Faraón no es endurecido y no ejerce mayor presión sobre el pueblo,
el pueblo se queda cómodo en esclavitud. Lo que quiero decir es que Dios permite una presión tal sobre tu vida para que te sacudas de la esclavitud en la cual te puedas encontrar y tengas que mirar hacia el norte y dar el paso de avanzar. Lo primero entonces que vemos es: he aquí Satanás, o has pedido. Satanás pide permiso. En un momento, y es lo primero que vamos a ver acá, dice la Escritura que Satanás es el acusador. Es el acusador. Es el acusador. Y dice la Escritura en el libro de Job que los hijos de Dios, y es un pasaje conflictivo, ¿verdad? También, y eso lo podemos ver más adelante en otro estudio, un miércoles, que los hijos de Dios fueron delante de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Y Dios, complacido de la vida de Job, dijo: mira mi siervo Job, es fiel, es íntegro, me ama, me sirve. Estoy parafraseando. Y Satanás, como acusador es, dice: sí, qué bueno, así cualquiera te adora, así cualquiera te sirve. Él te sirve y te adora, y es fiel y es íntegro porque tú lo has bendecido, tú le has dado familia, tú le has dado riqueza, tú le has dado todo. Así es bueno adorarte, así es bueno servirte. Y Dios le dio permiso al enemigo para zarandear, para sacudir la vida de Job, siempre y cuando no tocase su espíritu. Lo que conocen y lo que no, le exhorta que estudien el libro de Job. En los primeros capítulos vemos cómo la vida de Job fue sacudida. Hubo pérdida financiera, pérdida emocional, perdió a sus hijos, pérdida de su hogar. Aunque mantuvo a su esposa se levantó y llegó a decirle: tanto que tú quieres serle fiel a Dios y mira lo que te está pasando, maldice a tu Dios. Satanás tenía el propósito de sacar a relucir que lo que se veía no era real, que es como dicen por ahí, Job era un bluff, era ilusión. Pero en esencia Job no era un hombre íntegro, no era un hombre que agradaba a Dios. Y esa era la función de Satanás, acusar. Ojo, hago paréntesis, tenemos que tener cuidado. Una cosa es que hablemos la palabra, la verdad, y otra cosa es que nos dediquemos a acusar. Porque si nos dedicamos a acusar al hermano, vamos a dejar al diablo sin trabajo. Y dice aquí la Escritura que no era que Satanás venía a tomar posesión de la vida de Pedro. Recuerden, y eso lo hemos enseñado, un hombre, una mujer nacida de nuevo, un hombre, una mujer de Dios nunca puede ser poseído por un espíritu inmundo, porque es de Dios, es propiedad de Dios, y donde habita el Espíritu de Dios no puede habitar un espíritu inmundo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero el zarandeo tiene que ver la presión, es como el trigo. Recuerden que la presión del trigo para botar la cáscara, para botar la basura, no es del trigo hacia afuera. La presión viene de afuera. Por eso es que el ataque del enemigo es externo, que va a producir, si lo permitimos, efectos internos. O sea, el enemigo le pide permiso, porque Pedro tenía un llamado. Pedro fue escogido.
sabía quién era Pedro, conocía la historial de Pedro y todo el mundo lo conocía. Sabemos que Pedro no era la persona que más conocía de la palabra. Pero incluso no había salido de un instituto, de un seminario bíblico. Cuando Jesús escogió a Pedro, quizás Pedro era un hombre de hondo pecado. Era un pescador. Y cuando Jesús llama a Pedro en medio de su trabajo. Es decir que el apóstol Pedro no tenía un perfume, un Chanel, Lacoste, Hugo Boss, ninguno, no, él no olía nada de eso, él olía a pescado. Si lo vemos en el plano natural, el apóstol Pedro era un apestoso, a pescado, ignorante, sin conocimiento alguno. Era más fácil para Jesús decirle a Juan, voy a empezar el ministerio, mándame de las personas que tú tienes más capacitadas, que más conozcan la ley, de las personas que tú tengas más íntegra, para que sea parte de mi equipo. No, Jesús prefirió escoger hombres apestosos, hombres que si no apestaban a pescado, apestaban a pecado. Sí, porque dentro de los discípulos de él había recaudadores de impuestos que eran ladrones, literalmente. Dentro de los discípulos había hombres que eran altivos, eran orgullosos, eran egoístas. Incluso utilizaban a su madre como palanca para cabildear, para que cuando el Señor tuviese su gloria, uno tuviese a la derecha y otro a la izquierda. Estoy hablando de Jacobo y de Juan. Ese era el equipito de Jesús. Vaya equipito. Y eso es lo que sucede. Y lo que nosotros no podemos concebir cuando hoy día Dios está escogiendo a ese apestoso, a pescado o a pecado que está al lado nuestro. Pero Dios tiene un propósito. Y el propósito es purificarnos, santificarnos para que seamos útiles. Y es la razón por la cual entonces Jesús da permiso para ser acusado, para ser sacudido el apóstol Pedro. Pero miren algo, dice Jesús: yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Porque es cierto que se necesita fe para la salvación, pero se necesita más fe para experimentar la restauración. Voy a repetirte esto. Se necesita fe para salvación, pero se necesita más fe para restauración. Porque podemos entender que Dios nos ama y que Dios envió a su Hijo, murió en la cruz por nuestro pecado, nos perdonó y nos hizo un hombre, una mujer nueva. Y esa fe nos hace salvos. Pero cuando hemos sido sacudidos, hemos sido zarandeados, hemos sido derribados por el enemigo a través del pecado, a través de actitudes que nos alejan del propósito de Dios, necesitamos más fe para entender que el amor de Dios sobre nosotros se mantiene inmutable y que el propósito de Dios no ha cambiado, aunque los hombres nos digan que sí cambió. Se necesita más fe. Estamos acostumbrados tanto al rechazo, estamos acostumbrados tanto a esa pela o a esa actitud de nuestros padres, y que aunque digan que nos perdonaron, todavía nos están mirando atravesado. Y pasan los meses y hacemos algo parecido y nos miran así y dicen: acuérdate. Entonces ese concepto de paternidad natural que tenemos lo llevamos a lo espiritual y se nos hace imposible concebir que Dios nos puede restaurar una vez hemos sido sacudidos o derribados. Por eso Jesús dice: yo he orado para que tu fe no falte, para que una vez tú vuelto, porque yo quiero que tú vuelvas y tú vas a volver, tú puedas confirmar a tus hermanos. Y la palabra confirmar aquí en griego significa establecer, fijar. Estoy hablando que aquel hombre que iba a ser sacudido, que incluso iba a ser derribado en un momento determinado, era el instrumento que Dios iba a usar para confirmar, establecer y fijar a otros.
aún aquellos que quizás se mantuvieron firmes en medio de la tormenta, iban a necesitar ser establecidos por aquel que con una brisa en un momento determinado cayó. Pero cayó porque todavía había cáscara en él y tenía que ser sacudido para que lo que quedara de él fuera el trigo, fuera esa semilla que iba a ser usada para la gloria del Padre. Dice aquí, para zarandearlos como trigo. Hay un pasaje en la Escritura que habla de las aflicciones. Muchas veces entendemos que el hombre o la mujer de Dios no va a ser atacado por el enemigo. A veces entendemos que un hombre o una mujer de Dios no va o no puede caer. Hay un libro poderosísimo que empecé a leer que se llama El lado oscuro del liderazgo. Ese libro habla no solamente de líderes en el pueblo creyente cristiano, sino líderes también en lo secular, de cómo toda persona tiene el lado oscuro de su vida. Tiene lado oscuro. Tiene, como dicen por ahí, un issue, un asunto que no ha sido tratado, que está ahí y que lo acompaña. Llámese como se llame. Y ese lado oscuro se puede convertir en un momento determinado como una bomba de tiempo para destruir su vida, su familia, su posición, su liderazgo, su ministerio. Pedro tenía ese lado oscuro y tenía que ser tratado. Y Dios iba a permitir que Satanás fuera el instrumento. Iglesia, no tengas temor, no te sientas abandonado cuando estás atravesando por diversas pruebas. Santiago capítulo 1 habla de que tenemos que gozarnos cuando somos probados, porque significa, a pasar por una prueba significa dos cosas. Uno, significa que Dios tiene propósito, y dos, significa que vamos a ser purificados. Yo particularmente, si fuera un metal, si fuera un pedazo de oro, yo quisiera, como oro, pasar por el fuego para que toda impureza fuera quitada de mí y tener mayor valor. Pero si conservo la impureza con tal de escapar del fuego, mi valor va a ser inferior. La pregunta para la iglesia hoy día es esta: ¿quieres valer más en las manos de tu Dios? ¿Quieres alcanzar el propósito de Dios para tu vida, o te quieres quedar en tu zona de comodidad? Porque si quieres alcanzar el propósito de Dios para ti, entonces quiero decirte que de una manera u otra el enemigo te va a zarandear, te va a sacudir. Si tú tienes un problema con el tema del dinero, prepárate que va a ser sacudida en el ámbito del dinero. Si tienes problemas en el aspecto de las relaciones con las personas, prepárate, porque va a haber situaciones en tu vida donde hasta que no seas perfeccionada, va a sufrir y sufrir hasta tanto tú entiendas. Ojo, no es que Dios es un titiritero masoquista, es que Dios es un Dios de amor que tiene propósito contigo, y hay cosas en ti y en mí que está estorbando el plan de Dios. Había cosas en el apóstol Pedro, lo que Dios quería hacer a través de Pedro. Ese Pedro que luego, ustedes se imaginan Pedro como vimos el pasado miércoles, ese Pedro en Hechos capítulo 3, cuando estaba frente a la puerta de la hermosa en el templo, que este religioso estaba pidiendo limosna, y él dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Él en ese momento, ¿qué tenía Pedro? Pedro lo que tenía en ese momento era la unción del Espíritu Santo. Pedro tenía la llenura del Espíritu Santo dentro de él.
Pero si Pedro no hubiese sido zarandeado, no hubiese sido purificado, no hubiese sido tratado, lo que le hubiese dado era altivez, era orgullo, falta de amor. Sí, porque tan pronto Pedro dice, aunque todo esto te negare, yo no te voy a negar, ya estaba diciendo que él era superior a los demás discípulos. Ahí hay falta de amor en él. Lo que tengo te doy. ¿Qué me iba a dar? Falta de dominio propio. Porque conociendo el plan de Dios, como quiera, hacía cosas para impedir, inconscientemente, pero lo hacía para estorbar el plan, impedir el plan de Dios se cumpliese. Porque había falta de dominio propio en él. Pero tenía que ser sacudido, tenía que ser sano. El mejor consejero no es aquel que nunca ha caído. El mejor consejero es aquel que ha caído, se ha levantado y puede decirle a otros, no caiga por ahí, o decirle a otros, levántate, porque yo estuve ahí y estoy aquí. Por eso Pedro tenía que ser sacudido, y por eso había que orar para que su fe no faltase. Verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El pasado martes, en una conversación, surgió este tema, el tema de Moisés. El tema cuando Moisés mató al hebreo, al egipcio porque estaba maltratando al hebreo. Y dice la Escritura que Moisés, al matar, al cometer ese crimen, él siguió como que nada había pasado. Y no fue hasta que alguien lo acusó que se dio cuenta que no quedó oculto. Tuvo que huir. Y es curioso cómo algo tan duro como es cometer ese homicidio movió a Moisés de la comodidad del palacio para llevarlo a la incomodidad 40 años. 40 años a estar bregando con animales. Porque ese hombre impaciente, ese hombre de falta de dominio propio, que cuando vio un abuso, inmediatamente lo que pensó es tengo que resolver esto y resolvió, fue llevado por el Señor 40 años a bregar con uno de los animales más torpes que hay, que son las ovejas. Para moldearlo. Dice la Escritura que no ha habido un hombre tan manso como Moisés. Pero fue un Moisés manso después de haber sido zarandeado, de haber sido sometido bajo presión como el trigo. Queremos el aceite, pero no queremos ser triturados como la oliva. Este es un momento, y la palabra que fue establecida el pasado miércoles tiene mucho que ver con esta iglesia y esta palabra que estamos estableciendo hoy sobre tu vida. No sé si has caído o en este momento todavía estás postrado en el piso, pero quiero decirte algo. El propósito de Dios sobre tu vida está inalterable. Y mi oración es que tu fe no falte, para que te levantes y avances hacia tu maduración. El día pasado compartí yo con una hermana y me decía esta hermana, hablándome me dice ella, estoy siendo tan edificada por unas prédicas que estoy viendo en la televisión. Yo, sí, un estudio de Gálatas, poderosísimo. Yo no había escuchado un maestro de la palabra como este. Y ella hablándome del estudio
estudio de lo poderoso que es. Y yo me doy cuenta por los datos que me está dando de que sí, que es un estudio bien bueno, bien poderoso. Y yo, ay, ¿quién es que lo está dando? Y una sonrisa como de vergüenza en ella por estar viendo a ese predicador. Dice, agárrate. Yo digo, Jimmy Swaggart. Yo, gloria a Dios. Sí, porque tenemos a Jimmy Swaggart que cayó allá en los años 80, que ya fue restaurado por Dios, pero nosotros no lo hemos restaurado. Nosotros no lo hemos restaurado. Ya Dios lo restauró, pero el pueblo no lo restaura. Yo me pregunto si David estuviese hoy día, ¿cuántos de nosotros fuéramos ministrados por los salmos de David? Conociendo nosotros la vida de David. Estoy inquietado, yo sé. Porque Dios se está moviendo como iglesia a que seamos parte de su propósito, que alcancemos el propósito. Pero entiendo que para eso el corazón de muchos de nosotros tiene que cambiar todavía. Y tiene que parecerse cada vez más al corazón de Él. De ver las cosas no como lo que es, sino como lo que será. Jesús pudo desechar a Pedro, pero prefirió tratar con él. Por misericordia, Él no te ha desechado ni me ha desechado, porque Él quiere tratar con nosotros, porque nosotros seremos los instrumentos, no solamente para fortalecer y edificar a otros, sino para llevar a otros a sus pies. Volvamos al trigo, al proceso. El trigo, entonces, una vez la presión es ejercida sobre él, comienza a agrietarse. Pero lo que comienza a romper es la cáscara. La cáscara comienza a romperse. Cuando viene una presión fuerte, y quiero que me sigan acá, cuando viene una presión fuerte sobre nuestras vidas, lo que comienza a quebrarse, recuerda, si eres hijo de Dios, ya tu espíritu es restaurado, eres nacido de nuevo. Pero la presión comienza a quebrar tu alma, la parte emocional, que no ha sido regenerada. Tenemos que tener claro esto. La parte emocional no ha sido regenerada. Esa parte es la que tiene que ser ministrada por la parte espiritual en ti. Somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que espiritualmente hay cosas que tú haces para el Señor, que tú te deleitas en Dios, pero en un momento determinado vienen emociones a ti que van contrario a la palabra y tú no entiendes por qué. Porque tu alma necesita ser transformada. Y es ese zarandeo de parte permitido por Dios sobre tu vida, que tu alma, tus emociones comienzan a ser quebradas. Hay ocasiones que va a haber personas que tienen su amor, su confianza apoyada en sus padres, que tienen su confianza apoyada en el marido, en la mujer. Y Dios permite que ese hombre, esa mujer, ese padre, por un momento aparece ser que te abandona, que ya no quiere nada, para que tu confianza comience a dar un giro y deje de depender del hombre, de la mujer, del padre, de la madre, de los hijos, y comience a tornarse en una confianza depositada en tu Creador. Pero duele el proceso. Cuando el salmista declara, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo quiero decirte que David fue un hombre rechazado. Vemos la parte bonita de David, pero David fue un hombre rechazado. Cuando vino el siervo de Dios, vino el profeta de Dios a ungir al próximo rey, su padre fue el primero que rechazó a David. Samuel dice, ¿dónde están todos tus hijos? Manda a buscar a todos los hijos y deja a David allá. Lo primero es que el primero que entendió que David no servía para eso era su propio padre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido padre en el ramo natural o madre
que han entendido que nosotros no vamos a servir para nada, o que no vamos a hacer, no la vamos a hacer como dicen. Luego vemos los hermanos, cuando David va al campo de batalla a servir a sus hermanos, llevarle alimento, sus hermanos lo que le dicen es: yo sé que tú has venido, tú eres un metiche, tú eres un entrometido, ¿dónde están las ovejas de nuestro padre? ¿Qué tú buscas aquí? Comenzaron a cuestionar la intención de David, sus hermanos. Y David fue, y si ustedes se dan cuenta, para David llegar a ese Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, David tuvo que pasar por eso. Pero viene este hombre, este rey, a quien David sirve con amor, llamado Saúl, a quien David le tocaba cuando era oprimido por un espíritu para que recibiese liberación. Y este hombre a quien David amaba, procura matarle luego. Y eso provocaba. Y eso no era más que esa piedra ejerciendo presión, rompiendo la cáscara emocional de este hombre, para que dependiese cada vez más de su creador. ¿En quién está apoyada tu confianza? Por eso David llega a decir: he puesto mi afecto en la casa de mi padre. David ni siquiera tenía su afecto propio, en su propia casa. Él no tenía ese deseo. Dios le construyó la casa a David. David no se ocupaba ni siquiera de él, porque era Dios, porque él pudo entender que Dios era Dios. Pedro era un hombre muy apoyado en él mismo. Y voy a decir algo, y no estoy profetizando con esto, pero hay algunos aquí que Dios va a permitir que prácticamente toquen fondo. Para que una vez toques el fondo, tengas que entonces necesariamente mirar hacia arriba, porque no hay más espacios a donde mirar. Y una vez mires hacia arriba y reconozca que Dios es Dios, entonces Él te levantará y te seguirá de gloria. Y dará a tu vida, no lo que perdiste, mucho más. No, está el pastor hablando palabras. Óyeme, es que muchos de nosotros somos pueblo de dura cerviz, que tenemos que ser triturados como trigo, tenemos que ser presionados para que esa cáscara. Hay demasiado hombre en nosotros. Hay demasiada carne y poco espíritu. Muchas veces nosotros, decisiones que tomamos, las tomamos tan a la ligera en la carne, en las emociones, cuando Dios quiere que aprendamos a ser espiritual. Cuando leemos las cartas del apóstol Pedro, primera carta y segunda carta del apóstol Pedro, nos parece que eran dos hombres totalmente diferentes. Y sí, eran dos hombres diferentes. El primero era un hombre escogido por Dios, pero aún no había sido procesado. El segundo era el hombre de Dios que ha procesado. Dígame que está a tu lado: Dios no ha terminado conmigo. Estoy en proceso. Verás su gloria. Díselo. Aquí está a tu lado. Verás su gloria. Tienes que creerlo. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no estoy hablando de una confesión positiva, yo estoy hablando de tu confesar, de tu creer lo que la palabra de Dios declara y establece. Amén. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Esta iglesia es lo que Dios ha dicho que es esta iglesia. No lo que los demás puedan decir de ti. Vamos a avanzar, vamos a movernos en este pasaje para ir cerrando.
Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otros afirmaban diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En ese punto, muchos de nosotros nos quedamos. Muchos de nosotros nos quedamos en ese punto. En el punto de reconocer que le fallamos al Señor y llorar amargamente lo que hemos perdido. Perdió la intimidad, pero perdió muchas cosas. Pero una de las cosas que Pedro perdió en ese momento fue la confianza en sí mismo. Pedro pensaba que lo último que él podría hacer era negar al Señor, al punto que le llevó a decir: no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Él estaba apoyado en él, en su propia justicia. Dios quiere que nosotros aprendamos a quitar nuestra justicia de un lado y apoyarnos en él. Mientras estábamos adorando Jehová Nisi, en nuestro estandarte, comenzamos a declarar las diferentes cosas que Dios hace por nosotros. Una de ellas es que Él es quien pelea, Él es quien nos defiende, Él es quien nos provee, Él es quien nos sana. Si Él es quien lo hace todo, ¿por qué debemos de seguir confiando en nosotros? Es más, tú le eres fiel al Señor por su gracia y por su misericordia. A veces yo me detengo y miro hombres y mujeres, incluso me he visto a mí mismo. Yo digo que yo era del Sanedrín antes. Yo me eduqué, me formé en una doctrina, en una iglesia, donde yo llegué a ser parte del liderazgo. Yo era del liderazgo de los jóvenes, mejor dicho, el líder de los jóvenes, o segundo, éramos como un grupo, éramos 3. Y yo era del Sanedrín. Yo era uno de los asistentes de Satanás, yo era uno de los acusadores. Y recuerdo yo que, incluso aquí hay un hermano, como ahora se da su nombre, que yo fui. Recuerdo yo en aquella ocasión, en el año 1900, ¿cuándo fue el primer concierto de Juan Luis Guerra? No había nacido. Okay. El primer concierto de Juan Luis Guerra en el Olímpico, ¿cuándo fue? ¿90? 89. Ok, en el 89. Primer concierto de Juan Luis Guerra en el 89. Y fue un grupo de hermanos de la iglesia, de los jóvenes. Y dentro de eso estaba ese joven, que es de acá de esta iglesia ahora. Ya no está joven. Aquí está ese señor. Y era un adolescente. Óiganme, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible?
un joven le dijo, ¿cómo hace un concierto? Inmediatamente el saludo del pastor, fulano. Y entonces hicimos una reunión y esto y aquello. Y yo recuerdo que hicimos que entonces, para que pudieran seguir participando de la comunión, tenían que pararse aquí al frente todos ellos, me da pena ahora, confesar su pecado, porque fueron al concierto. Y este hermano, recuerdo yo espero que no me guarde eso. Y este hermano, recuerdo yo que pasó por esa disciplina, ¿verdad? Pero 2 meses después, en aquel tiempo, en esa iglesia ir al cine era pecado. Y ese hermano iba al cine. Pasó, fulano está yendo al cine. Hicimos otra reunión. No sé. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Me acuerdo yo que este que está aquí, que ahora es pastor de él, que lo ama muchísimo. Y yo, bueno, pastor, mire, es que él es residente. Yo entiendo que lo mejor es una disciplina y el problema es que puede contaminar a los otros jóvenes. En pocas palabras, el pastor se acercó. Dios, no solamente era yo, habíamos varios ahí. El pastor se acercó a ese hermano y lo invitó a salir. Digo, mira hermano, yo quiero que tú otra iglesia, porque era 24. Lo sacó de la iglesia por ir al cine. Ese era yo era ese médico. El acusador. Y ese hermano, a raíz de eso, duró años apartado de la fe. Años apartado de la fe. Y un día, luego se reconcilia con el Señor y esto aquello, pero como Camará y no da, y yo me toco con él en Multicentro, cuando el ministerio de este tiene 1 año, 2 años, o 1 año, y le digo, y todo bien, y ese hermano ya tiene 10 años aquí con nosotros. Y una persona que yo amo, entrañable, tú no te imaginas cuánto yo amo, y él me ama a mí, creo. Pero dice aquí la Escritura que muchos se quedan ahí en esa parte de amargamente porque le han fallado al Señor. Pero Pedro hizo algo, y era que Pedro no se quedó en el dolor o en la amargura de la caída. Si tú le has fallado al Señor, si tú has caído, quiero invitarte que no te quedes en el dolor de la caída. Quiero invitarte a que reconozcas cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. Dice aquí, capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4, capítulo 24 de Lucas. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice aquí verso 11: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Verso 12: pero levantándose ¿quién? ¿Levantándose quién? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio a los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Miren algo,
Pedro no se quedó en la amargura de haberle fallado al Señor. Pedro no se quedó en el prejuicio de qué pensarán los demás discípulos porque ya yo le fallé al Señor. No. Pedro, por cuanto conocía su llamado, por cuanto conocía el plan de Dios, conocía el propósito de Dios para su vida, no tuvo temor de lo que dijeran los demás discípulos, no tuvo temor ni siquiera de lo que él mismo pudiera pensar. Él volvió a su lugar de origen, él volvió al plan de Dios. Y cuando vino la resurrección, el primero de los discípulos que salió a ver la tumba fue él. Esto demuestra que aunque él había fallado al Señor, él reconocía que era un hombre con propósito. Si tú le has fallado al Señor, yo no estoy aquí pasando el paño con pasta al pecado, no estoy pasando el paño con pasta a una falta o un error que tú o yo hayamos cometido. Lo que quiero decirte es que el propósito de Dios, el plan de Dios, está por encima de aquello que tú hayas hecho, está por encima de aquello que tú puedas estar pensando hoy. Quiero decirte que es el momento de levantarte y correr al lugar que te pertenece en Cristo Jesús y ser parte del propósito y del plan de Él. Amén. Dice la Escritura, no voy a leerlo para ya redimir el tiempo, porque ha avanzado mucho ahora. Dice la Escritura dos cosas. Primero, cuando empezó el avivamiento, si podemos llamarle así, Hechos capítulo 2, ¿quién fue el que se puso en pie y estableció la palabra? El apóstol Pedro. Pero el mismo apóstol Pedro, capítulo 4, nos revela que se dio una situación más difícil aún que la que estuvo en Lucas capítulo 22. Y era que los mismos que crucificaron al Señor lo tomaron prisionero para matarle. Pero dice la Escritura, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió a ellos: hagan lo que ustedes quieran. Dominicano, ¿verdad? Hagan lo que ustedes quieran. Pero quiero que ustedes sepan algo, que yo voy a obedecer primero a Dios por ustedes. Y la razón por la cual ustedes crucificaron al Señor, ¿saben por qué fue? Fue por esto. Y comenzó entonces, no solamente a decir quién era Él, sino a predicarle. Y provocó luego otro gran avivamiento. Ese mismo apóstol Pedro. Si Pedro se queda llorando amargamente, ¿qué hubiese pasado? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4. Más adelante vemos también cómo dice la Escritura que cuando Pedro caminaba, aún la sombra de él sanaba a los enfermos. Poderoso. El mismo Pedro, el mismo sinvergüenza que negó al Señor, restaurado, cumplió el propósito. Yo vengo a establecer restauración sobre tu vida en el día de hoy. Aleluya. Yo vengo a decirte que Dios no ha cambiado sus planes para contigo. Y vengo a decirte también algo. Seamos instrumentos de Dios, no del enemigo. Si el hermano está en falta, dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, restauradle. La restauración no destruye. Lo que te digo es, seamos instrumentos de Dios, restaurando al hermano, a la hermana que está en falta. Vamos a dejar, no estoy diciendo porque esté pasándolo aquí, aclaro, sí, porque debe ser algo que dentro de la naturaleza carnal que muchas veces tenemos, ay, el pastor, mira lo que predicó el pastor, eso es porque hay, lo más seguro, hay chisme en la iglesia ahora, o hay alguien que está en pecado, el pastor lo sabe, y para cuidar, no, óigame, y si lo hay, yo no lo sé, pero estoy enseñando esto porque yo no puedo retener, tengo que enseñar, compartir con el pueblo toda la enseñanza de la Escritura, y ella es una enseñanza de la palabra, la restauración. Es una enseñanza de la palabra, el levantarse aún hayamos caído. Es una enseñanza de la palabra, ser portadores
del amor de Dios y no dejarse usar. Quiero invitarte